Muy bien, muy buenos días a todos los participantes. Los saludamos y les damos una cordial bienvenida desde la Dirección de Infosalud, que pertenece a la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, en coordinación con el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Bienvenido todo el personal a la telecapacitación de hoy con el tema diagnóstico oportuno de la apendicitis aguda en niños, a cargo de la médico Sabinsi Wibin Gamarra. Ella es médico cirujano pediatra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, invitada, claro está, del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio, queremos recordarles que ya estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia en el chat de esta plataforma Zoom y los invitamos, por favor, a compartir con nosotros sus preguntas, inquietudes a través de este mismo chat y el del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, para ser absuelta al finalizar la ponencia. Muy buenos días, doctora Sabinci Huivín Gamarra. Es un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante. La escuchamos. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre diagnóstico oportuno de la apendicitis aguda en niños. Si bien la apendicitis aguda es una patología frecuente para nosotros los cirujanos, todavía el diagnóstico en niños menores de 5 años, sobre todo, sigue siendo un desafío. Es por eso que vamos a hablar sobre este tema. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción para delimitar lo que es la definición, epidemiología, fisiopatología. Hablaremos del diagnóstico, el cuadro clínico por edades, el exámenes de laboratorios necesarios para el diagnóstico y las imágenes, sobre la importancia de este tema, el tratamiento inicial antes de ser referido y finalmente las conclusiones. En cuanto a definición y epidemiología, la apendicitis aguda es un proceso inflamatorio producido básicamente por la obstrucción de la luz apendicular, con la consecuente proliferación bacteriana. Del 1 al 8% de los niños que llegan a la emergencia por dolor abdominal van a tener el diagnóstico de apendicitis aguda. El riesgo de presentar es mayor en el varoncito que en la mujercita, en un 8,6% en el varón y en la mujer en 6,7%. La mayor incidencia se presenta entre los 9 a 12 años y hay factores de riesgo asociados, como es el clima, en el verano, la dieta baja en fibra, y si ha tenido familiares que han sido operados por apendicitis aguda, tiene más de 3 veces el riesgo de también presentar este cuadro. En cuanto a la fisiopatología, es multifactorial, pero lo que sí está comprobado es por una obstrucción de la luz apendicular. Los niños, el apéndice tiene tejido linfoide en la submucosa, que va aumentando en número y en tamaño conforme va aumentando la edad hasta llegar a un pico que es en la adolescencia, luego del cual va a ir disminuyendo. Es por eso que en los niños, como es frecuente, los procesos inflamatorios infecciosos, como la gastroenterocolitis, la faringoamidalitis, entonces el mayor porcentaje de la obstrucción de la luz apendicular está por la hiperplasia linfoidea en un 60%. En un 35%, los fecalitos, que son sales de calcio y desechos fecales, y entre otros podemos encontrar los parásitos, como son los oxiuros, los cuerpos extraños, como son las semillas, y las neoplasias, como el tumor carcinoma. Ahora sí, empezamos con nuestro tema. El diagnóstico. La apendicitis aguda, el diagnóstico es básicamente clínico. Y en los niños mayorcitos ya llegan principalmente, llegan por dolor abdominal. La característica de este dolor en los niños puede ser de presentación inicial difusa o periumbilical o en epigastrio, que luego migra a fosa ilíaca derecha, seguido de vómitos y finalmente fiebre, que se instala en un promedio de 12 a 24 horas. Esto se le conoce triada de Murphy, como triada de Murphy. Cuando ya pasa este tiempo, ya pueden complicarse en presentar peritonitis localizada o generalizada en un 10 al 20%.
En cuanto al dolor, tenemos que hay presentaciones diversas y la sintomatología no siempre es a nivel de fosa ilíaca derecha. Por ejemplo, cuando tiene posición retrocecal, el apéndice, la punta del apéndice es retrocecal, que se presenta en el 43.5% de los niños, pueden llegar a presentar dolor lumbar también asociado. Si la presentación es pelviana, que se presenta en el 9.3%, pueden llegar con disuria, pujos, tenesmo por irritación vesical. Y cuando pueden presentar también llegar por dolor en cuadrante superior derecho cuando la posición es subhepática. En el examen físico podemos encontrar el dolor en el punto de McBurney, que es el dolor a la compresión del tercio externo de una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. A ese nivel aproximadamente está el apéndice y es donde va a haber dolor. Puede haber al inicio una resistencia parietal voluntaria por el dolor, pero ya cuando hay ya el apéndice y una irritación peritoneal, ya hay una reacción localizada involuntaria. Cuando ya hay peritonitis generalizada, el paciente puede presentar ya el abdomen en tabla, ¿no? O una resistencia total del abdomen. También tenemos el signo de Robson, que es dolor a la compresión de la fosa ilíaca izquierda, dolor en la fosa ilíaca derecha. Comprimo fosa ilíaca izquierda y duele fosa ilíaca derecha. El signo de Bloomberg, que es el dolor a la descompresión en cualquier área del abdomen por irritación peritoneal, que también es conocido como signo de rebote. Esos son los signos más importantes. Ahora hablaremos por edades. El cuadro clínico, ¿cómo se presenta en los neonatos? Es, es muy raro ver una apendicitis aguda en un neonato. Desde que estoy en este hospital en el año 2005, solamente he visto 2 casos, que justo ocurren en prematuros por isquemias, trombos, como por ejemplo cuando hay una hernia interna o una patología cardíaca, o cuando hay obstrucción del colon distal en el caso de una enfermedad de Hirsch. El niño viene con distensión abdominal del 60 al 90% de los casos y pueden presentar vómitos en el 59% de los casos. Al examen físico puede encontrar una masa palpable en el 20 a 40%, irritabilidad en el 22%, puede haber inclusive celulitis de la pared abdominal en el 12 al 16%, también puede estar asociado a hipotensión, hipotermia, rigidez de cadera, dificultad respiratoria. Como vemos, el cuadro clínico es difícil el diagnóstico porque esto mismo puede presentar un paciente que llega con sepsis, con artritis séptica de cadera, con deshidratación, con encefalitis, meningitis. El cuadro clínico en niños menores de 3 años. El niño llega generalmente por vómitos. Es el primer síntoma que suelen decir las mamás en el 85 al 90%. Dolor abdominal en el 35 al 81%, que suele ser difuso en el 55 al 92%, en el cuadrante inferior derecho en el 50%. Llegan también por fiebre en el 40 al 60%, pueden presentar diarrea en el 18 al 46%, irritabilidad en el 35 al 40% y pueden venir con tos o rinitis en el 40%. Al examen físico podemos encontrar temperatura mayor de 37 grados, sensibilidad abdominal difusa en el 55 al 92%, sensibilidad en cuadrante inferior derecho en el 50% de los casos, letargo en el 40%, distensión abdominal en el 30 al 52%, masa palpable en el 30%, restricción de la movilidad de la cadera derecha, dolor, cojera en el 3 al 23%. Igual que en los neonatos, el diagnóstico también es sumamente difícil. Todo esto puede el niño tener
una gastroenterocolitis con esta misma sintomatología, una adenitis mesentérica, otitis media, infección del tracto respiratorio. Entonces, el examen, por eso tenemos que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico, ¿no? Generalmente hay una alta tasa de retraso en el diagnóstico, demora a veces entre 3 a 4 días, y estos niños generalmente ya pueden estar perforados y tener una peritonitis complicada, peritonitis generalizada o localizada en el 82, no, 92% de los casos, inclusive presentar obstrucción intestinal en el 82%. El cuadro clínico en la edad preescolar, en los niños de 3 a 5 años, solo se presenta esta edad en menos del 5%. Como ya estos niñitos ya pueden hablar, pueden explicar un poquito más su sintomatología, ya llegan por dolor abdominal en 89 al 100%, presentan vómitos en el 66 al 100% de pacientes, fiebre en el 80 al 87%, anorexia o hiporexia en el 53 al 60%. En cuanto al examen físico, podemos encontrar sensibilidad en cuadrante inferior derecho, sensibilidad o dolor, o sensibilidad difusa, ¿no? En menor porcentaje, 28%. Resistencia involuntaria, signo de rebote en el 50% y la temperatura mayor a 37.5 en el 82%. En edad escolar, ya en los niños de 5 a 12 años, ya vienen, es más característica ya la enfermedad, en el dolor en un 82 al 100% de los casos, hiporexia en el 75%, vómito en el 66%, fiebre en el 47%, ya pues diarrea, náuseas. Al examen físico, sensibilidad, la mayoría viene ya con sensibilidad de cuadrante inferior derecho, en el 82% de los casos. Dificultad para caminar o cojeando en el 82% de los casos y el dolor a la percusión en el 79%. El diagnóstico es un poquito más difícil, más fácil, perdón, pero todavía sigue siendo muchas veces un desafío. Tenemos muchas otras patologías que tienen la misma sintomatología, ¿no? Como las tenemos acá, la gastroenterocolitis aguda, la infección del tracto urinario, el estreñimiento, inclusive otras patologías quirúrgicas dependiendo de la edad, como la invaginación, adenitis mesentérica, colecistitis. Si la paciente es mujer en edad ya adolescente, pueden tener enfermedad inflamatoria pélvica, rotura folicular, torsión anexial, etcétera, y cuadros médicos como tiflitis, púrpura, etcétera. Entonces, la sintomatología es diversa. Al examen físico, generalmente el examen físico es lo que nos ayuda, porque el diagnóstico es básicamente clínico. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos seguros que al examen físico que puede ser o tenemos la duda que sea una apendicitis aguda? Es cuando pedimos ya exámenes de laboratorio. Pedimos un hemograma. El hemograma nos da una sensibilidad del 60 al 87%. O sea, nos ayuda para identificar a un enfermo en ese porcentaje. ¿Y cuando es positivo? Cuando tengo una leucocitosis mayor de 10.000 con desviación izquierda. Nos da también una especificidad del 53 al 100% de los casos. PCR aumentado nos ayuda con una sensibilidad de 43 al 92%, una especificidad del 33 al 95%. Es básicamente un indicador inflamatorio inespecífico, pero que también nos ayuda para el diagnóstico. Si ambos son negativos, tampoco no nos dice que no es una apendicitis, porque el diagnóstico es clínico. Entonces, el problema viene cuando nosotros no tenemos la certeza diagnóstica, tenemos duda. Ahí el hemograma, si tiene leucocitosis con PCR elevado, tenemos una alta sensibilidad de que sí puede ser un cuadro de apendicitis aguda. También, para ir descartando otras patologías, podemos pedir un examen de orina que nos ayuda, dice que del 7 al 25% pueden presentar
leucocitos e eritrocitos en más del 5% nos puede ayudar en el diagnóstico. O también podemos hacer el diagnóstico de una infección urinaria. Las imágenes, en cuanto a imágenes, lo que más pedimos en el hospital son las ecografías. La ecografía nos da una sensibilidad del 80 al 92%, una especificidad del 86 al 98%. ¿Qué encontramos ahí? Una pared del apéndice más de 6 milímetros, podemos ver el fecalito, podemos ver líquido intraabdominal y mayor ecogenicidad alrededor del apéndice. Si tenemos duda diagnóstica, pensamos que puede ser una litiasis renal o que puede ser una obstrucción intestinal o estreñimiento, entonces podemos pedir una radiografía de abdomen en la que podemos ver un fecalito entre el 28 al 33%. También hay escoliosis hacia el lado derecho, puede haber hilio o puede haber una masa que nos podría ayudar en el diagnóstico. La tomografía tiene mayor sensibilidad y especificidad casi en el 100% de pacientes, pero no solemos utilizarlo porque por la radiación y también porque por el costo. Entonces, nosotros cuando tenemos duda diagnóstica lo que pedimos es una ecografía. Hay dos tablas que podrían ayudarnos. No solemos utilizarlo, pero la he traído para que pueda ayudarlos a ustedes cuando tienen duda en el diagnóstico y puedan referir al paciente en el momento adecuado. Tenemos la tabla de puntuación de Alvarado y la de puntaje de apendicitis pediátrica de Samuel. Se han hecho estudios en que ambas no hay diferencias estadísticamente significativas, así que cualquiera de las dos podrían usar la que más ustedes se sea más fácil, pero básicamente es casi lo mismo. En ambas miden migración del dolor con un punto, anorexia o hiporexia un punto, náuseas, vómitos un punto. Donde cambia es aquí, en la sensibilidad en cuadrante inferior derecho, 2 puntos. En la sensibilidad de rebote, que se utiliza el Alvarado más para adultos. Y en los niños utilizamos más la percusión. Más que rebote, percusión. Si tiene sensibilidad a la percusión en cuadrante inferior derecho, le ponemos 2 puntos. La temperatura mayor de 38, los leucocitos mayor de 10.000, los neutrófilos mayor de 75%. Aquí solo varía en la sensibilidad de rebote, que es un punto, y para nosotros es 2 puntos la percusión. ¿Cuándo se sugiere aquí que ya haya, ustedes le refieran al paciente en 5 a 6? Porque en ese momento es observación y exámenes. Cuando tiene más del 7%, de 7, ya es alta sensibilidad de tener una apendicitis aguda entre un 88 a 90%. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué hemos traído este tema del diagnóstico temprano de apendicitis aguda? Al momento que llegue el paciente para que sea evaluado, ya hemos visto que la sintomatología es variada. Entonces, el examen el niño es muy diferente al del adulto. ¿Por qué? Porque la presentación en el niño es inespecífica. Como hemos visto cuando hemos hablado de la sintomatología en cada edad. El niño no es un buen comunicador, no me va a decir dónde empezó el dolor, no me va a decir cuándo empezó el dolor, entonces hay dificultad para comunicarse. A veces la madre tampoco está con ellos, entonces tenemos que conversar con la persona que la cuida en ese momento. El, también el examen, aquí es importante la historia clínica. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica para poder llegar al diagnóstico. En cuanto al examen físico,
El niño a veces le duele el dolor abdominal, es igual como si le toco el brazo, tiene el dolor altísimo, el abdomen altísimo, entonces el examen físico es a veces difícil. El niño llega irritable, no quiere que ya nadie lo toque, hay una superposición de síntomas con otras enfermedades, como hemos visto, por lo que podemos confundir el diagnóstico. Y el niño puede complicarse más rápidamente porque el epiplo es más corto. Entonces, al haber un proceso inflamatorio del apéndice y el epiplo no lograr eh, cubrirlo para evitar que al momento de perforarse la pus salga a la cavidad abdominal, no logra, porque es muy corto, no logra hacerlo, entonces el niño presenta complicaciones más frecuentes como es la peritonitis localizada y finalmente generalizada. El, la tasa de diagnóstico entonces erróneo es altísima, sobre todo en los niños menores de 3 años, del 70 al 100%, por lo que pueden perforarse como les he explicado. En la edad preescolar, del 19 al 57%, en los escolares, del 12 al 28%, y en los adolescentes todavía puede haber cierto grado de error en menos del 15%. En el tratamiento inicial, entonces, cuando lleguen a ustedes a evaluarlo, al sospechar que tu paciente tiene una apendicitis aguda, lo mejor es suspender la administración oral, o sea, que ya no tome absolutamente nada de líquidos, porque al momento de llegar ya a un hospital de mayor nivel y se haga el diagnóstico de apendicitis aguda para ingresar a sala de operaciones, se requiere entre 6 a 8 horas de no haber consumido nada. Entonces, lo mejor es que el niño llega, sospecha apendicitis, ya no tome agua. Si llega deshidratado por vómitos, por diarrea, puedo ponerle un bolo de suero fisiológico de 10 a 20 cc por kilo y luego mantenerlo con una hidratación de 1800 por superficie corporal. No indicarle de preferencia ningún analgésico y deben transferirlo inmediatamente. Como conclusión, llegamos a que el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. Entonces yo tengo que tener un alto índice de sospecha. Para eso tengo que hacer una buena historia clínica. La anamnesis es fundamental. Hay que preguntarle, primero siempre lo ideal es preguntarle al niño si tiene una edad en la que puede responder y luego corroborar los datos con la madre. Si no, eh, preguntar a la madre todo sobre la triada de Murphy. El dolor, dónde empezó el dolor, dónde se encuentra el dolor ahora, si tomó algo para el dolor, si pudo dormir en la noche, si este dolor se ha presentado anteriormente, hace un mes o hace un año, o si este dolor se presenta por primera vez. Los vómitos, qué contenido tienen el vómito, si comió algo que puede haber causado el vómito o simplemente estaba con dolor y el vómito apareció. Y la fiebre, si le tomó la temperatura o solo piensa que fue una sensación de alza térmica, si le tomó la temperatura, cuánto de temperatura es la que tenía. En las diarreas, si la diarrea era acuosa o, simple, o tenía moco, tenía sangre, todo eso me puede ayudar en los diagnósticos diferenciales. Durante el examen físico en el niño tengo que ganarme la confianza del niño. Entonces, tengo que empezar, preguntarle, conversarle y empezar por el lugar donde tiene menos dolor. Si yo estoy sospechando en una apendicitis aguda, entonces debo empezar a examinar del lado contralateral el dolor. O sea, sería de fosa ilíaca izquierda, ir ascendiendo y luego hasta llegar a fosa ilíaca derecha. Con menos, primero percusión para no ocasionarle dolor y finalmente ya los puntos de McBurney o los puntos que hemos hablado. El examen de laboratorio, debemos pedirle mínimo hemograma, PCR si contamos con ello, y si ambos salen negativos,
normales, tampoco nos hacen descarte de apendicitis, porque el diagnóstico es clínico. Pero si ambos salen altos, elevados, pues tenemos una alta sensibilidad de que sí tengo una apendicitis aguda y debemos referirlos inmediatamente. Imágenes, si cuentan y pueden realizar alguna ecografía, es lo que más nos puede ayudar, ¿no? Y el diagnóstico, para eso, el diagnóstico, entonces, debe ser precoz y con una cirugía oportuna reducimos la tasa de morbimortalidad. Para poner un ejemplo, entonces, si viene un niño con, de 2 años con un tiempo de enfermedad de 36 horas por vómito, ya tenemos un punto, dolor abdominal, que actualmente es difuso, pero que tiene percusión en cuadrante inferior derecho, ya tenemos 5 puntos. Ya tenemos duda. Si estuviera en el hospital, lo observamos y solicitamos exámenes. Si está en una posta o un centro, entonces lo que tenemos que hacer ya es referirlo. Si tiene más de 7, o sea, si le tomamos exámenes auxiliares y tiene leucocitosis y polimorfos nucleares aumentados, ya tendríamos 7 puntos. Con mayor razón tenemos que referirlos inmediatamente. Eso es todo. Si tuvieran alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Weaving Gamarra, por su excelente presentación. Y bueno, los invitamos a continuar dejándonos sus preguntas en nuestros chats, tanto de la plataforma Zoom como del canal de YouTube. Vamos a dar lectura inmediata, doctora. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la apendicitis aguda en los niños? Como le hemos explicado, aquí le hemos explicado al inicio, es de hiperplasia linfoidea, en el 60% de los casos. También lo expliqué porque el niño normalmente presenta muchas infecciones, procesos inflamatorios, infecciosos, que pueden hacer que haya una hiperplasia linfoidea y esta obstruya la luz apendicular y produzca un cuadro de apendicitis. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta. ¿Qué enfermedad se confunde con apendicitis en niños que el personal de salud se pueda confundir en establecimientos de salud del primer nivel? Ya. Bueno, dependiendo de la edad, vamos a ver acá, dependiendo de la edad. Acá tenemos, en el recién nacido, como lo expliqué, si llega un recién nacido con distensión abdominal y vómitos, tengo, es rarísimo, pero tengo que sospechar. En niños menores de 3 años, con toda esta sintomatología, ¿qué enfermedades quirúrgicas, por ejemplo, invaginación intestinal? ¿Qué enfermedades médicas puede confundirme? Es más frecuente una gastroenterocolitis, una infección del trato respiratorio y presentar ahorita una adenitis mesentérica. En un niño de 5 años, de 3 a 5 años, lo más frecuente, si es médico, es una adenitis mesentérica, una gastroenterocolitis. Adenitis mesentérica se presenta cuando el niño está resfriado. La gastroenterocolitis porque vienen con diarrea. Esos son los más frecuentes a esta edad. Perfecto, muchísimas gracias. Les rogamos, por favor, dejarnos sus preguntas en el chat. No vamos a abrir micrófonos si fuesen tan amables. Continuamos. ¿Existe alguna forma de prevenir la apendicitis aguda en niños? No, puede presentarse a cualquier edad, en cualquier momento, no hay una forma de prevenirla. Perfecto. ¿Cuál sería la alimentación de un niño posoperado? Ya, el niño posoperado, el hospitalizado o en casa. En casa. En casa. Cuando el niño le damos de alta, generalmente ya están con una dieta completa. Entonces, realmente ya pueden comer todo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Se presentan secuelas después de una cirugía de apendicitis?
Complicaciones. ¿Sí? Como toda cirugía tiene un riesgo. Entonces, después que se ha operado, pueden haber complicaciones, pero sí inmediatas o mediatas. Las complicaciones que me imagino les preocupan son no las que están en el hospital, sino las que pueden presentarse después. Puede haber obstrucción intestinal por bridas y adherencias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Si la apendicitis se produce en un apéndice pelviana y tiene los síntomas que menciona, ¿puede aparecer alteración en el examen completo de orina? No siempre. Los exámenes son auxiliares, inclusive puede tener leucocitos normales, PCR normal, examen de orina normal, y por eso he dicho, el diagnóstico es clínico, no siempre sale positivo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cuál es la indicación de una cirugía por apendicitis? ¿La indicación? La indicación nos han colocado. No, o sea, si yo tengo sospecha que tiene apendicitis aguda, tengo que entrar a operarlo. Ahora, la indicación es el examen físico. Si tengo mi cuadro clínico, mi triada de Murphy, entro a sala de operaciones. Si tengo duda, tomo exámenes auxiliares. Si mi hemograma y PCR están alterados, entro a sala de operaciones. Si tomo una ecografía que dice apendicitis aguda, entro a sala de operaciones. Si en mi ecografía tengo dolor abdominal y en mi ecografía hay líquido intraabdominal, con un PC o un hemograma y PCR no muy alterados, entro a sala de operaciones. Perfecto. Doctora, ¿se usan los antibióticos en un cuadro de apendicitis? Sí, pero esa pregunta es de tratamiento, no de diagnóstico. Sí usamos antibióticos antes de sala de operaciones, sí se usa. Doctora, si la diarrea tiene moco o sangre, ¿es más probable que tenga apendicitis? No, al revés, es más probable que tenga una gastroenterocolitis. La diarrea por irritación generalmente no tiene moco ni sangre. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Podría repetir los factores de riesgo de la apendicitis? Entre los factores de riesgo que que son más aceptados, porque hay muchos factores de riesgo, los más aceptados son el clima, que aumenta los casos en verano, la dieta, que es baja en fibra, por eso que se forman los fecalitos, y cuando el niño tiene familiares que han sido operados por apendicitis, aumenta el riesgo 3 veces más que en los pacientes que no tienen. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Wibin Gamarra. ¿Tiene alguna recomendación final para nuestros participantes? Mi recomendación es hablar con los padres, hacer una buena historia clínica, sobre todo del dolor, y, y si tienen una sospecha, por eso he puesto nosotros no lo usamos, pero me pareció interesante utilizar estas puntuaciones, ¿no? La de niños, y si yo tengo más de 5 a 6 y estoy en una posta y tengo este puntaje, lo primero que yo haría sería enviarlo a un centro donde tenga de mayor resolución, ¿no? Para que puedan evaluar al niño y diagnosticar si tiene realmente apendicitis. Y evitar la demora en el diagnóstico, porque como hemos visto, en niños menores de 5 años es sumamente desafiante, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctora Sabinsi Wibin Gamarra. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos seguros que más adelante contaremos nuevamente con su presencia. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Perfecto, muchísimas gracias. Además, al Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé por las facilidades brindadas para llevar a cabo esta actividad educativa. Y agradecemos nuevamente a todos nuestros participantes. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones. De esa forma, ustedes podrán acceder a esta misma telecapacitación. Van a poder visualizarla las veces que sea necesario, incluso utilizarla como réplica. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan muy buena tarde. Ah, y por cierto, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook
Instagram y también en TikTok. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Hospital San Bartolomé. Gracias, doctora. Hasta luego.